Bueno, hola, bienvenidas a todos y a todas. La idea, digamos, es continuar entonces con la segunda parte de la presentación que iniciamos el viernes pasado. La idea es como definir un poco, digamos, o sea, la perspectiva de producción de conocimiento etnográfico en términos generales. Esta unidad es cortita por eso, digamos, o sea, porque después en realidad lo que vamos a hacer es ir desagregando algunas de las cuestiones más importantes y, digamos, las herramientas y los aportes más importantes de esta forma de producción de conocimiento que estamos planteando, digamos, o sea, como etnografía, y para lo cual, digamos, o sea, vamos a volver sobre un montón de las cuestiones que vemos ahora. No es ya les dije, digamos, esto no es un curso, digamos, o sea, que va en forma lineal, sino que es un curso que tiene más una forma recursiva. Entonces, hay cuestiones que las vamos a empezar a ver y las vamos a recuperar. Por eso ustedes van a ver que el texto de apoyo que tienen para esta segunda clase, que es el capítulo 2 del trabajo de Elsie Rockwell, digamos, un capítulo extenso, que en realidad también, digamos, o sea, lo ponemos acá por una cuestión de correlacionarlo, digamos, o sea, de alguna manera en un programa de clases y materias, pero la idea, digamos, es que ese texto es un texto al que vamos a volver en la próxima unidad. Vamos a volver, digamos, a distintas partes de ese texto, porque justamente en ese capítulo Elsie Rockwell lo que hace es reponer, digamos, o sea, desde su larguísima experiencia de investigación, digamos, reconstituye, ¿no? Reconstruye digamos, o sea, cuáles son las cuestiones fundamentales de todo ese proceso de construcción de conocimiento que nosotros vamos a ver en forma desagregada de acá en adelante. Entonces, en realidad para esta clase, digamos, obviamente la recomendación es que lo vayan leyendo, que vayan leyendo ese texto. Vamos a ver, digamos, algunas cuestiones de enfoque, pero, digamos, ese texto vamos a volver. Así que la cuestión es hacer una lectura, digamos, o sea, general, una lectura, digamos, o sea, amplia y relajada de ese texto en la medida que puedan. Y después, en las clases, digamos, que vienen, a veces vamos a hacer el link con alguna parte específica, alguna sección específica de ese texto que nos trae alguna reflexión que nosotros queremos incorporar. Pero la idea, digamos, es de nuevo, es que ese texto provee un marco general. Y ese marco general, digamos, o sea, lo vamos a ir viendo en forma desagregada. Entonces, lo que nos queda ahora, digamos, es cerrar esa presentación, por eso la clase de hoy va a ser más corta que la de la otra vez, una presentación más cortita, donde vamos a ver si en la clase anterior habíamos visto todo lo que tenía que ver con pensar la etnografía como un proceso, digamos, o sea, donde se está elaborando conocimiento en forma intersubjetiva. Ahora lo que vamos a hacer es pensar algunas cosas que tienen que ver con la etnografía como producto, digamos, o sea, en qué se materializa, digamos, ese proceso, digamos, de construcción de conocimiento. Y, digamos, en términos genéricos, después vamos a ver, digamos, si hay posibilidades de poder abrir, de poder trascender creativamente ese tipo de productos. Esto es, digamos, o sea, el tipo de investigación etnográfica que tradicionalmente, digamos, o sea, se materializa en qué tipo, digamos, o sea, de soporte, tienen que ver básicamente con textos escritos. Vamos a ver que la cuestión de la textualización es una cuestión importante dentro del proceso de construcción de conocimiento en etnografía. Entonces, vamos a compartir, digamos, o sea, la presentación y vamos a avanzar entonces en la clase. Justamente, digamos, o sea, si nosotros entonces pensamos en la cuestión de la antropología como materializada, digamos, o sea, en productos, digamos, o sea, que son derivados de ese proceso de construcción intersubjetiva en el que veíamos en la clase anterior, hay dos entradas entonces que se van a poner en juego de la misma forma que nosotros veíamos antes que, corro que si se ve, que, digamos, o sea, lo que había era digamos, una relación entre lo que era la investigación y el proceso de observación, digamos, o sea, y la representación, digamos, o sea, no, voy a correr un poquito acá, y la escritura, digamos, o sea, como un proceso que está súper relacionado en la antropología como proceso. Lo que vamos a ver es que en términos justamente de producto, ese proceso se plasma, digamos, en textos. Esos textos tienen cuestiones de género y de estilo que son importantes y vamos a señalarlas brevemente, pero además, digamos, o sea, porque convocan a posicionamientos epistémicos en términos de cómo, digamos, o sea, cómo ese texto digamos, es construido, es elaborado, con quiénes, digamos, o sea, y entonces en ese sentido hay cuestiones para atender en la relación entre, digamos, o sea, la dimensión textual y la dimensión epistémica del trabajo, digamos, de investigación etnográfica. ¿Y por qué, digamos, o sea, esto es importante? Porque justamente cuando nosotros pensamos en que, digamos, en la forma de construcción de conocimiento en la etnografía, lo que señalamos es que el trabajo de campo, digamos, y la presencia, digamos, física, ¿no?, y emocional, digamos, del investigador es el principal instrumento, digamos, o sea, el investigador en el campo, construyendo y tejiendo relaciones y siendo atravesado por
relaciones con sus interlocutores es importante, lo que vamos a señalar es que justamente el efecto, digamos, o sea, de esas interacciones, el efecto de esas relaciones, digamos, que se establecen en el campo, no se limita a la entrada y salida del espacio físico que estamos llamando campo. Entonces hay una forma de llamar al campo que es, bueno, voy a hacer trabajo de campo. ¿En dónde? En una escuela, digamos, o sea, en una comunidad, en una fábrica, en un ministerio, digamos, hay un montón de espacios, en un hospital, digamos, o sea, en un barrio, digamos, un montón de espacios que son construidos por los antropólogos, digamos, o sea, como, digamos, o sea, justamente espacios de producción de conocimiento en forma intersubjetiva. Pero eso que llamamos campo, digamos, o sea, también reverbera en otro tipo, digamos, o sea, de dimensiones que tienen que ver justamente con cómo los investigadores van recuperando esa experiencia, digamos, o sea, de interacción y de interlocución con otros sujetos, digamos, o sea, en el campo. Entonces, por eso vamos a decir que digamos, la cuestión del campo no se va a limitar, digamos, o sea, justamente a la presencia, digamos, del investigador o a la participación, al involucramiento de la participación en las interacciones que tienen lugar en esos espacios, sino que también va a involucrar las formas en las cuales el investigador va reconstruyendo esa experiencia, de qué forma esa experiencia se mantiene, digamos, o sea, viva y activa, digamos, una vez que el investigador regresa, tanto regresa porque estuvo algunos trabajos de campo, digamos, o sea, se pueden hacer y hay condiciones para hacerlo, pasando, digamos, o sea, un periodo de tiempo, un largo periodo de tiempo en otra localidad o en otro espacio, etcétera, y otros que vamos a ver tienen que ver justamente con una dinámica más de entradas y salidas permanentes, en el cual, por ejemplo, en el caso de una investigación que se pudiera hacer en el ámbito escolar, muy probablemente yo la puedo hacer entre las semanas, tener pequeños espacios que voy a dedicar a poder hacer, por ejemplo, observación participante, a poder hacer entrevistas. Entonces, ese campo en realidad se va desplegando en forma mucho más atomizada a lo largo del tiempo, con esta dinámica más de entradas y salidas. En todos los casos, tanto, digamos, aquellos que la permanencia es una permanencia permanente, digamos, o sea, durante largo periodo de tiempo, como en aquella, digamos, experiencia de trabajo de campo que está mucho más fragmentada, una dimensión, digamos, súper relevante es esta dimensión de la reconstrucción. Y esa reconstrucción es una reconstrucción que está, digamos, o sea, mediada por digamos, la reelaboración textual de lo que fue esa experiencia, digamos, o sea, que es una experiencia, obviamente, digamos, que se mueve, digamos, en términos digamos, sensoriales, ¿no? Es una experiencia, digamos, o sea, en la cual a mí me llaman la atención cosas, me molestan cosas, me generan, digamos, esa perturbación. Estoy, digamos, o sea, viviendo esas experiencias como parte, digamos, o sea, de ese trabajo de aprender la vida cotidiana. Bueno, tengo que participar, tengo que involucrarme en esa vida cotidiana y por lo tanto estoy atravesado por un montón de fuerzas y un montón de dinámicas que hacen justamente esas estructuraciones. Desde sentimientos de temor, de miedo, de alegría, de confianza, digamos, o sea, hay situaciones muy duras que se reponen, digamos, o sea, a partir del trabajo de campo, entonces uno presencia, digamos, o sea, cuestiones que a veces con las que no está de acuerdo, con cuestiones que le generan temor, digamos, etcétera, y todas esas cuestiones aparecen, digamos, o sea, como elementos claves del el proceso de traducción de la experiencia en texto, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos pensando justamente digamos, qué relevante que es para el trabajo de campo ese proceso de reconstrucción de la experiencia etnográfica que tiene, digamos, lugar en interacción con otros. Y en función de eso vamos a ver tres ejes, en este caso, al igual que vimos para la antropología como proceso, que nos llaman a pensar, nos llaman a elaborar reflexiones que vamos a ir recuperando y que son importantes. Una que tiene que ver con las tensiones que hay en términos de autoridad y autoría etnográfica. Esto quiere decir, digamos, o sea, en qué sentido, digamos, o sea, hay relaciones de poder que se ponen en juego en el propio trabajo de campo y cómo eso después se plasma en este proceso de textualización de esa experiencia o no, digamos, o sea, o en qué medida hay procesos reflexivos para hacer en ese tipo de relación. Otro tiene que ver con todas las estrategias de coproducción, digamos, o sea, en términos de la producción, digamos, o sea, de conocimiento etnográfico solamente puede hacerse a partir de exotizar una experiencia, en este caso de desfamiliarizar lo que, digamos, o sea, es familiar para unos o para otros, o, digamos, o sea, hay también una cuestión a atender en términos de cómo está proponiendo los procesos de construcción de ese conocimiento. Entonces no es solamente, digamos, o sea, por la alteridad a la que se acerca, sino que la alteridad está puesta, digamos, en el propio proceso de construcción de conocimiento, y en ese sentido hay una cuestión epistémica que se juega ahí digamos, en forma muy evidente. Y después, digamos, o sea, en forma relacionada tiene que ver también con qué lugar juegan las cuestiones de compromiso, digamos, o sea, con
aquellas realidades con las cuales me quiero acercar y que voy a estar aprendiendo, y, digamos, o sea, las cuestiones éticas que se ponen en juego, porque, digamos, como señalamos una y otra vez, es un proceso de construcción de conocimiento que está basado justamente en la construcción de relaciones de confianza. Entonces, la cuestión de la dimensión ética en cómo, digamos, o sea, moverse en función de esa confianza que vamos construyendo y que nuestros interlocutores depositan, digamos, o sea, en nosotros, es una cuestión muy importante a poder considerar y a poder tener en cuenta. Eh, en términos justamente de las cuestiones de las tensiones, digamos, relacionadas con la autoridad etnográfica, o digamos, la tensión entre autoría y autoridad, hay algunas cuestiones a atender que son importantes. Vamos a pensar, digamos, o sea, que el texto etnográfico no es uno, digamos, no es, como vemos acá, la portada de una etnografía, que es un producto ya terminado, digamos, o sea, que es un material que se distribuye, que circula y que tiene, digamos, o sea, su propio, digamos, o sea, canal de circulación, sino que en realidad el trabajo de campo, digamos, o sea, desde el inicio del trabajo de campo hasta el producto final, digamos, o sea, que podría ser una monografía descriptiva y analítica, digamos, o sea, de una experiencia determinada, digamos, etcétera. Pónganse, digamos, o sea, no sé, etnografía de las relaciones de inclusión y desigualdad en una escuela del conurbano bonaerense, etcétera, y eso toma la forma, digamos, o sea, de un libro, un documento de trabajo, de una ponencia, digamos, etcétera. Bueno, hay distintas formas. Entre eso, digamos, o sea, y el inicio del trabajo de campo, suceden distintas instancias de traducción, digamos, o sea, textual de esa experiencia. Entonces, lo que vamos a ver es que hay, eso lo pueden recuperar también del texto de Rockwell del capítulo 2, digamos, o sea, hay digamos, la producción de notas de trabajo de campo, que son, digamos, o sea, formas de, digamos, o sea, ir escribiendo algún tipo, digamos, o sea, de textualización, digamos, o sea, de ese intercambio, a medida que el intercambio se está produciendo, a medida que yo estoy participando, digamos, o sea, de acciones en ese espacio, digamos, compartido, puede ser una casa, puede ser una escuela, puede ser una cancha de fútbol, puede ser, digamos, etcétera, donde yo estoy participando. Ahora, yo participo y al mismo tiempo necesito ir bajando, digamos, o sea, algunas cosas que considero significativas, que se me presentan, digamos, como importantes, que se me presentan como relevantes, en términos de poder recuperarlas después, porque hay muchas veces, digamos, o sea, que esa experiencia es una experiencia que cuanto más pasa el tiempo, más va perdiendo, digamos, o sea, sus contornos, se va volviendo más indefinida, es más difícil, digamos, o sea, de reconstruir. Entonces, en términos de ayudar a ese proceso, hay un proceso de textualización rápido. A veces, y eso es una de las cuestiones que plantea Rockwell en el texto, digamos, ese proceso se puede hacer abiertamente y en otras no. Si estoy teniendo, digamos, o sea, una conversación con gente con la que todavía no tengo mucha confianza, pero están abriendo, digamos, o sea, a procesos que pueden ser potencialmente peligrosos, como por ejemplo, hablar de un proceso de una toma de tierra, donde pueden ser, digamos, o sea, pueden involucrar acciones que algunos sectores van a considerar como ilegales, por ejemplo, y entonces están hablando de la organización, cómo se tramó, digamos, esas organizaciones, me lo están contando, digamos, o sea, la cuestión es si yo anoto, digamos, o sea, y bueno, ¿para qué estoy anotando? ¿Por qué? ¿Con qué fines? Digamos, o sea, entonces, ahí, ¿con qué vengo? Y todo eso es algo que hay que tener en cuenta y que hay que poner en juego, y sobre lo cual no hay una receta, no hay una forma única de hacerlo, y tiene que ver justamente con, a mayor confianza voy generando, muy probablemente mayor, digamos, o sea, apertura y mayor holgura vaya a tener para poder hacer este proceso de textualización. Lo mismo, digamos, dentro de una entrevista. Vamos, hay veces que escribir está bien y otras veces escribir está mal. Digamos, o sea, anotar cosas es algo que puede colaborar con el propio proceso y otras veces lo puede obturar y lo puede interrumpir incluso. Entonces, digamos, en ese proceso hay un proceso de textualización sucesiva que pueden ser desde pequeñas notas y anotaciones hasta un proceso de reconstrucción, que generalmente ya eso es mucho más parecido a lo que vemos ahí en la imagen, que es la reconstrucción de un diario de campo, donde ya el investigador va haciendo, digamos, o sea, una reconstrucción de este diario en forma sistemática a lo largo del tiempo, y que entonces ya tiene, digamos, o sea, toda una estructura narrativa en sí mismo. Pero, digamos, o sea, sin duda se trata de distintas formas de textualización y de distinto tipo de tratamiento, digamos, o sea, de esa experiencia. En algunos casos son notas muy crudas, y está bien que así suceda, pero vamos a ver por qué, digamos. Y en otros ya hay una elaboración que está mediada por categorías, muy probablemente, donde yo tenga que hacer un esfuerzo por, digamos, diferenciar entre, digamos, o sea, las construcciones detalladas, digamos, de lo que fui viviendo y pasando, y su categorización en términos de cómo traigo categorías teóricas
históricas, por ejemplo, en las cuales yo, digamos, o sea, tengo como parte de mi formación, o categorías, digamos, o sea, sociales, utilizadas por mis interlocutores. Entonces, ¿cómo las voy marcando en el texto? Entonces, la primera cuestión, digamos, o sea, a pensar acá, es que ese trabajo de textualización, que implica justamente la traducción de esa experiencia, digamos, o sea, de involucrarme, digamos, en el mundo de los otros, digamos, o sea, ¿no? En forma progresiva, ir aprendiéndolo, digamos, o sea, y poder bajarlo a forma de textualización, no implica, digamos, o sea, bajo ningún punto de vista, que lo que yo estoy haciendo es haciendo una descripción fiel de la realidad tal como existe. Entonces, siempre hay un proceso de mediatización de esa experiencia por parte, digamos, de tamiz, ¿no? Digamos, o sea, un proceso por el cual toda esa experiencia es atravesada por justamente todas estas disposiciones, digamos, del propio investigador, que van tamizando esa realidad, y por lo tanto lo que yo construyo es una representación, digamos, de esa realidad y nunca la realidad, digamos, per se. Entonces hay un proceso activo por parte del investigador, sea consciente de ese proceso o no sea consciente de ese proceso, en el cual va clasificando, digamos, o sea, reconstruyendo toda esa experiencia, traduciéndola entonces en distintos tipos de registros textuales. Entonces acá hay un rol activo del investigador, no es solamente alguien que está solamente transcribiendo lo que ocurrió, sino que lo está transcribiendo y al mismo tiempo lo está ordenando, está jerarquizando, está clasificando, está señalando algo como importante y otras cosas como no, algo como valioso y algo como no. El propio olvido, digamos, o sea, funciona en ese sentido. Las cosas que me olvidan son las que no categorizo, digamos, muchas veces como importantes. Entonces, hay un proceso de tamiz, digamos, y hay una reconstrucción creativa de esa experiencia. Por lo tanto, acá no estamos hablando en términos de ir a capturar y a reconstruir datos fieles, digamos, y objetivos de la realidad. Porque en realidad estamos parados desde el punto de vista de que ya desde el propio acto, digamos, de tomar notas, digamos, o sea, y de producir conocimiento, supone justamente un proceso de reconstrucción creativa por parte del investigador de esa experiencia de interlocución que está teniendo lugar. Por lo tanto, digamos, o sea, pararnos de ese lugar digamos, es un punto de vista, digamos, o sea, súper importante para poder pensar entonces cómo es el conjunto del proceso de producción de conocimiento en términos etnográficos. Después hay otras cuestiones que tienen que ver, que es cómo yo transformo y traduzco, digamos, esos datos y esos registros, en primer lugar, bastante asistemáticos, bastante crudos, que veíamos en las notas de campo, que después pasan a un diario de campo y que después pasan a un texto científico, digamos, o sea, porque estoy produciéndolo en el marco, digamos, de una determinada modalidad de producción de conocimiento dentro de las ciencias sociales, que justamente lo que hace es, digamos, convoca, digamos, o sea, imbuye, digamos, ese texto de todas unas cuestiones que tienen que ver con el lugar de enunciación, el lugar de un saber calificado, de un saber experto, ¿no? Que se supone, digamos, ¿no? Que es un saber experto y un saber calificado. Por lo tanto, digamos, o sea, la reconstrucción de la vida cotidiana en esa escuela, digamos, o sea, ya no es una mera reconstrucción, sino que es una reconstrucción calificada por ser un integrante de una comunidad científica, bueno, que ya conocemos, digamos, o sea, todo lo que supone justamente ese proceso. Entonces, la cuestión acá, digamos, es ser conscientes, digamos, de que ese proceso de producción de un conocimiento cualificado existe y que si lo estamos haciendo en determinados marcos, más aún, si vamos a hacer una tesis, por ejemplo, esa tesis entonces está avalada por una institución que puede ser una universidad, una maestría, digamos, o sea, o lo que sea. Por lo tanto, digamos, o sea, ahí hay una cuestión de digamos, ser conscientes en forma reflexiva de cómo está jugando mi propia voz de investigador y cómo está jugando la voz de mis interlocutores, en qué medida, digamos, lo que estoy haciendo es escribiendo, ¿no? Y textualizando, digamos, o sea, la experiencia a partir de priorizar, digamos, o sea, mi propia voz y sin incorporar la voz de mis interlocutores, o apropiarme, digamos, de cuestiones que van trayendo mis interlocutores y hacerlas y escribirlas como si fueran, digamos, o sea, propias. Estas son cuestiones que, lejos, digamos, de ser menores, son cuestiones importantes a tener en cuenta, digamos, o sea, en el proceso de construcción de los textos, y muchas veces, digamos, o sea, esto lo hacemos porque no somos conscientes, no nos damos cuenta, digamos, o sea, de la forma en la que estamos haciendo. Por eso es súper importante que en el proceso de construcción, digamos, o sea, de
este conocimiento, haya lecturas cruzadas, haya sistemas de control epistémico, digamos, o sea, por parte de un grupo más amplio que no sean solamente, digamos, investigadores formados, digamos, o sea, y haciendo su trabajo en autonomía y en aislamiento, digamos, sino que justamente es poder someter esos textos, esos textos, digamos, o sea, que se van construyendo en forma cruzada para poder justamente tener un mayor control epistémico acerca de lo que se está produciendo. En qué medida, digamos, o sea, ese proceso de interlocución con nosotros tiene lugar, le estoy dando entidad, en qué medida lo estoy invisibilizando sin darme cuenta o no a partir de la escritura, en qué sentido, digamos, o sea, cuestiones como el tiempo, digamos, que estoy usando, eh, como digamos, o sea, escribir todo en tiempo presente, lo que está haciendo es construyendo ficciones acerca de cómo fueron trayectorias históricas de mucho más largo plazo. Entonces, que mi experiencia esté situada en un espacio de ahora no quiere decir que lo que yo estoy viendo ahí, digamos, o sea, haya sido, digamos, derivado un producto del espacio-tiempo cercano, sino que muchas veces es muy lejano. Entonces yo tengo que poder dar cuenta justamente de todos esos procesos, incluso en términos del tiempo. Por eso voy a pensar en qué tipo, digamos, o sea, agentes están involucrados, cómo yo, digamos, o sea, puedo dar cuenta de la dinámica de transformaciones de esos contextos en los cuales yo participo. Participo en un contexto que tiene una configuración determinada, porque hay determinadas relaciones de poder, relaciones institucionales, pero sin embargo, muchas veces el trabajo de campo duró 1 o 2 años, y en ese proceso hubo procesos de transformación muy grandes, digamos, de esos procesos, y eso tengo que estar dando cuenta. No puedo tomar la primera, digamos, reconstrucción de esos espacios como la única válida, y después mantener mi trabajo como si siempre hubiera sido igual, sino que hay que dar cuenta justamente de cómo esa dinámica de cambio se está produciendo y está cambiando las relaciones en las cuales yo mismo estoy involucrado y estoy haciendo uso para la producción de conocimiento en términos etnográficos. Lo mismo, digamos, o sea, en qué medida hay un proceso, digamos, en este proceso de textualización, estoy poniendo en juego o estoy evidenciando las propias marcas de mi mirada. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando en una narración en primera persona, me estoy haciendo cargo de ese lugar de enunciación. Pero si, digamos, mi estilo narrativo, digamos, está basado en una tercera persona, me estoy escondiendo detrás de un nosotros, ¿no? La tercera persona del plural, digamos, nosotros pensábamos que, nosotros elaboramos, que es un tipo de escritura científica que es muy, digamos, común en el ámbito universitario, un montón de monografías y de trabajos que nos piden hacer, digamos, en tercera persona, como si eso fuera garantía de cierta condición objetiva de ese trabajo, y en realidad, digamos, desde este punto de vista, lo que estaríamos haciendo es justamente encubriéndonos en un nosotros que nunca está especificado, nunca se sabe quiénes somos nosotros. En cambio, la primera persona, digamos, o sea, puede jugar más con este proceso reflexivo de reconocimiento de las propias miradas, de las propias marcas en mi mirada, y de los propios supuestos, de cómo mis propios supuestos como investigador están jugando o no, digamos, o sea, en ese proceso de construcción de conocimiento. En función de eso, digamos, empezaron a experimentar a partir de la década de los 80 en adelante algunas estrategias distintas que no tenían que ver solamente con la existencia de un narrador, digamos, o sea, que va reconstruyendo el proceso de trabajo de campo etnográfico en forma omnisciente, digamos, sino que justamente tenía que ver con estructuras más dialógicas y más polifónicas de construcción de textos. De qué medida la voz del otro estaba incorporada, no solamente en el texto, sino también incluso en términos de la firma, en términos de la autoría. Entonces, en esa función, pienso, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con cómo ese proceso intersubjetivo, esa forma de construcción de conocimiento con los otros, está incorporada. Y eso no es solamente, digamos, a partir de sacar extractos de entrevistas y ponerlos en el texto, sino es qué lugar le estoy dando, digamos, o sea, a la forma en la que los otros están pensando los problemas, para poder justamente señalar cómo, digamos, o sea, esos problemas que yo estoy trabajando están siendo elaborados. Entonces no es solamente una cuestión de extraer, digamos, testimonios, sino desde traer la voz, traer a los actores, digamos, o sea, con todas sus lógicas de pensamiento en nuestros textos. Entonces, en gran medida, los textos etnográficos no son producidos, digamos, o sea, por el investigador en forma, digamos, o sea, eh, en forma única, sino que son productos justamente de estos procesos intersubjetivos. Y una cuestión importante, aun cuando los terminemos firmando, digamos, o sea, solamente quienes los elaboramos en términos de la textualización, es cómo damos cuenta justamente de estos procesos de coproducción en términos de las estrategias más colectivas. En ese sentido, si nosotros pensamos, por ejemplo, digamos, o sea, en relación con lo que son los, digamos, otros soportes que se fueron haciendo cada vez más
fuertes, digamos, o sea, de producción de trabajo etnográfico, como es el cine, digamos, hay toda una línea, digamos, o sea, de documentales de cine etnográfico, que no son documentales para capturar la realidad y registrarla tal cual es, sino justamente para mostrar la producción y la elaboración de distintas formas de interpretación de esa realidad. Entonces, ahí lo que vemos es justamente de qué manera la forma en la que nosotros elaboramos esos textos dejan cabos sueltos para poder dar lugar, no dar cuenta, sino dar lugar a relecturas y reelaboraciones. Es muy común, digamos, o sea, que muchos de los procesos etnográficos sean revisitados años después. Entonces, las primeras etnografías quedan como un soporte, digamos, o sea, que forma parte de ese nuevo proceso de conocimiento donde el mismo antropólogo u otro antropólogo se acerca entonces al mismo espacio relacional, al mismo ámbito geográfico, y entonces elabora, digamos, o sea, un nuevo proceso de investigación junto con estos interlocutores que ya estuvieron participando en otro y sobre lo cual ya hay un antecedente. Entonces, lo que marco acá es que en la medida que aparezcan, digamos, o sea, las voces de nuestros interlocutores repuestas en ese proceso, hay posibilidades de elaborar, digamos, conclusiones que no son conclusiones tan cerradas, tan cristalizadas, sino que justamente dan lugar a la posibilidad de abrir a relecturas, abrir, digamos, a estas inscripciones gruesas de algunos temas, digamos, o sea, que aparecen en el, en el texto, pero que no están de ninguna manera cerradas en términos de, bueno, esto es, digamos, esta realidad se corresponde a esta problematización y punto, sino que justamente hay espacio, hay momentos, digamos, o sea, para pensar de qué manera esto puede ser elaborado en forma posterior. El segundo eje, digamos, o sea, al que me quería referir en esta clase tiene que ver justamente con estas, digamos, o sea, dinámicas más contemporáneas, que son más recientes, donde directamente lo que se está proponiendo es que el valor, digamos, o sea, el texto etnográfico no es producir conocimiento sobre aquello que es desconocido, digamos, únicamente, aquello entonces que para las audiencias con las que estamos, digamos, trabajando puede resultar exótico, entonces le estamos mostrando las lógicas que hay de acción en aquellos comportamientos que se pueden considerar irracionales, digamos, o sea, toda una tradición de investigación en términos de la alteridad que sin duda la antropología carga. Esto fue, digamos, o sea, o comenzó a ser desplazado a pensar justamente el valor del modo de producción etnográfico en otro sentido, que es justamente en el sentido de dar lugar a experiencias de coproducción del conocimiento. Y esto, digamos, tiene mucho que ver con el proceso, digamos, o sea, de construcción de objetos y de marcos de análisis de la antropología, que pasó de aquellos primeros, digamos, o sea, objetos lejanos y exóticos que estaban, digamos, o sea, que vivían en una realidad tan diferente y una alteridad tan manifiesta en términos objetivos, y que entonces el propio viaje y desplazamiento del antropólogo suponía, digamos, o sea, entonces que esta cuestión del exotismo estaba imbuyendo, digamos, toda esa experiencia y estaba, digamos, o sea, y era palpable, a procesos, digamos, en los cuales la antropología empezó a hacer investigaciones acerca del mundo familiar y cercano. Entonces, en este proceso, digamos, o sea, lo que hay es justamente, como muestra la imagen, bueno, muchos de los trabajos de los antropólogos tienen que ver con espacios que pueden estar, digamos, alejados, que pueden ser, digamos, alejados no en términos geográficos, sino alejados en términos de la experiencia. Puedo ir como investigador, digamos, o sea, de sectores medios, a trabajar con sectores populares, digamos, entonces a pensar en cómo son otras formas de vida, otras formas de organización del espacio, de la economía, de las relaciones, etcétera, pero que están mediatizados, digamos, o sea, por buena parte de los mismos procesos que nos están atravesando nosotros. En este caso, digamos, o sea, este es una imagen de una investigación sobre el programa Conectar Igualdad en espacios rurales. Entonces, cómo, digamos, o sea, digamos, aparecen esos espacios que supuestamente son marginales y aislados, están al mismo tiempo, digamos, conectados con, digamos, o sea, procesos que son contemporáneos y que van marcando justamente una agenda, digamos, o sea, muy cotidiana, digamos, o sea, en términos de construcción de política educativa y política, digamos, de conectividad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos justamente de esa antropología de lo cercano? Bueno, digamos, esos desafíos tienen que ver con los procesos de deslocalización y relocalización de los problemas que la antropología trata, las cuestiones de la identidad, las cuestiones de la definición, digamos, o sea, de la diferencia cultural, la cuestión de la producción, la elaboración, la cuestión de la construcción, como veíamos antes, digamos, de desigualdades a partir de la manifestación de las diferencias culturales. Digamos, todos esos problemas antes estaban solamente situados en un espacio, digamos, o sea, muy lejano, muy exótico, y hoy están, digamos, o sea, a la vuelta de la esquina. Entonces, en ese sentido, digamos, o sea,
la cuestión, digamos, o sea, que aparece y que emerge, digamos, ahí en términos de distanciamiento, no tiene que ver solamente con cuestiones, digamos, o sea, de manifestaciones objetivas de esa alteridad, de esa otredad, sino justamente cómo podemos pensar el distanciamiento, digamos, o sea, y la cuestión de la diferencia en otras formas de construir conocimiento con nuestros sujetos, otras formas, digamos, o sea, de hacer que sus voces estén incorporadas dentro del proceso de producción de conocimiento y dar cuenta de eso, y no solamente que haya, en este caso, digamos, o sea, un investigador experto que está viajando, digamos, o sea, internándose en esos mundos, sean lejanos o sean cercanos, y que solamente tiene valor el conocimiento que produce por su propia calidad de experto, digamos, sino justamente acá hay un proceso en términos, digamos, más de equilibrio, en términos epistémicos, para poder contrastar, digamos, o sea, estos saberes y estos conocimientos que tienen que ver con, digamos, con la investigación social acumulada, pero también con el reconocimiento de los saberes locales, como se llama Elsie Rockwell, digamos, o sea, a estos otros saberes con los cuales interactuamos, y justamente del contraste y la confrontación, ver de qué manera, digamos, a partir de ese contraste y esa confrontación, somos capaces de producir conocimiento nuevo. Entonces, la cuestión, digamos, o sea, no solamente en términos de la alteridad, digamos, o sea, que aparece reflejada en las formas de vida, en la relación con el ambiente, en el espacio, digamos, etcétera, sino además también con los propios dispositivos de construcción de conocimiento que vamos a poner en juego para dar cuenta justamente de esas nuevas realidades. Y finalmente, digamos, y no, bueno, en este sentido, perdón, esto me he olvidado, justamente acá el punto, digamos, clave es la cuestión de las condiciones de elaboración del trabajo de campo. Por eso, digamos, o sea, es tan importante la cuestión de la producción de conocimiento intersubjetivo, el espacio, digamos, o sea, vital y el espacio, digamos, o sea, cotidiano, a partir de lo que vamos a llamar las estrategias no directivas, que tienen que ver no con la implementación de una agenda de investigación prefijada, sino con la construcción con los otros de esa agenda de investigación. Y esto va a implicar desde, digamos, la forma de textualización, pero también la definición de los problemas, la definición, digamos, o sea, de cuáles son las cuestiones que son importantes para ellos, digamos, conocer, ¿no? Y que podemos aprovechar la experiencia de investigación etnográfica, entonces, para construir aportes para eso, y no solamente para una agenda de investigación que está fijada por el propio investigador en función, digamos, o sea, de un conjunto de intereses de búsquedas, digamos, de objetivos y de fines, que es absolutamente, digamos, extraño, ¿no? Y absolutamente externo a la forma en la cual los interlocutores están definiendo sus problemas. ¿De qué manera podemos hacer converger esas agendas, digamos? O sea, ¿de qué manera podemos hacer converger esas problemáticas a ser investigadas en términos de que el conocimiento no solamente sea un conocimiento construido en forma rigurosa, sino que sea un conocimiento socialmente útil? Eh, Y finalmente, digamos, o sea, la cuestión de la ética y el compromiso, que esto, digamos, o sea, es una cuestión súper importante en términos de cómo pensar, digamos, o sea, cuál es digamos, o sea, el valor del proceso de construcción de conocimiento en términos justamente de este proceso de construcción de relaciones, digamos, o sea, con nosotros. ¿En qué manera, digamos, o sea, lo que vamos a hacer es una aproximación meramente, digamos, extractivista en términos de que nuestro involucramiento, nuestro rol, digamos, en la construcción de relaciones de confianza solamente va a estar puesto en términos de sacar datos que sirven, digamos, o sea, a mi propia agenda de investigación, o, digamos, justamente como planteábamos recién, esto, digamos, va a ser parte de un proceso más negociado. Acá les doy, este es el ejemplo, digamos, o sea, de un antropólogo que a mí me gusta mucho, que es David Graeber, que es un antropólogo, lamentablemente murió hace poquito, hace unas pocas semanas, digamos, un antropólogo muy joven, que digamos, o sea, desarrolla el tipo de investigaciones que nosotros nos sentimos, digamos, identificados, que tienen que ver justamente con cómo se negocia, digamos, acuerdos y compromisos, no solamente con el campo en términos de sacar datos, sino además de justamente poner a disposición el tipo de producción de conocimiento etnográfico en función de trabajar con los problemas y las demandas que los grupos digamos, de nuestros interlocutores están generando. Entonces, en este sentido, digamos, el tipo de dimensión ética y compromiso va mucho más allá de producir, digamos, una obra que es un texto científico, académico, etcétera, sino justamente de cómo el propio proceso puede dar, digamos, o sea, elementos para poder fortalecer, digamos, o sea, estos procesos de construcción de demandas, pero también de interpelación a sus propias prácticas. Esto, digamos, también de esto que hablamos en la clase cuando vimos lo de Lynn Ribeiro, de poder trabajar en términos de objetivar, de poner entre paréntesis la dimensión de la conciencia práctica. En qué medida los propios grupos, digamos, naturalizan
cuestiones que justamente involucran una simetría, que entonces nosotros, lejos de denunciar eso en un texto para otros, podemos tomar eso para poder trabajar con ellos en las formas de justamente cómo desarrollar otro tipo de prácticas sociales, que tienen que ver a veces con cuestiones, bueno, hoy están muy marcada por una agenda que está poniendo, digamos, de relieve el feminismo, de cómo hay micromachismos que están, digamos, jugando en las organizaciones, de qué manera, digamos, o sea, estamos invisibilizando el trabajo de unos y no de otros. Bueno, todas esas cuestiones son, digamos, o sea, cuestiones relevantes a pensar en estos espacios. Y el otro tema, digamos, o sea, que es muy relevante es en qué medida nosotros podemos generar procesos reflexivos que den cuenta de las propias condiciones, digamos, o sea, de textualización y por lo tanto de una simetría entre la voz del investigador y las voces de nuestros interlocutores, cosas que ya señalamos. De ninguna manera esto solamente, digamos, como decía antes, se salda o se equilibra por traer, digamos, o sea, cachos de testimonio de mis interlocutores ahí, sino que tiene que ver justamente más con una perspectiva a ver, como mucho más reflexiva, digamos, o sea, en términos de, bueno, en qué medida nuestros interlocutores son también no solamente interlocutores digamos, en el terreno, que esto digamos, es una categoría que se usa en este marco, que reemplaza la categoría de informantes, no son meros informantes, no me están proveyendo información o datos para una investigación, sino que estoy construyendo conocimientos con ellos. Entonces, en ese sentido, ese lugar de constructor de conocimiento, que a veces es un conocimiento que está teóricamente informado, digamos, o sea, el que producen nuestros interlocutores no es solamente conocimiento práctico en términos de, bueno, del saber hacer o de un saber no sistematizado, a veces tiene un alto grado de refinamiento y sistematización, de qué manera puedo dar cuenta justamente de esos sistemas de conocimiento en mi propio trabajo. Entonces, en este sentido, hay, digamos, o sea, más allá de cuestiones de cuidado, digamos, ético, compromiso, hay un sentido político que está puesto en juego, que tiene que ver de qué manera esas perspectivas que el poder, digamos, o sea, invisibiliza, pueden ser, digamos, o sea, justamente fortalecidas y empoderadas. Y de qué manera, digamos, también al interior del propio mundo académico, del propio mundo universitario, el tipo de información y el tipo, digamos, o sea, de construcción de conocimiento que estoy elaborando, a veces puede desestabilizar o puede resultar, digamos, puede terminar incomodando, perdón, los propios marcos dominantes de producción de conocimiento, de producción de sentido, digamos, acerca de determinadas prácticas. En este caso, digamos, muchas veces ese conocimiento no tiene, digamos, valor solamente por conocer cosas nuevas, sino que tiene valor justamente porque pueden interpelar las estructuras, digamos, o sea, de poder, autoridad y dominación que justamente están estructurando un determinado espacio relacional, y en eso, digamos, o sea, justamente el aspecto, digamos, de ética y el aspecto principalmente de compromiso se pone en juego, se manifiesta. Entonces, esto solamente lo señalo para tener, digamos, o sea, muy en cuenta, muy, digamos, o sea, en claro, que estas cuestiones también son cuestiones que vamos a ver en el tipo de trabajo etnográfico que vamos a ir trabajando de acá más. Así que bueno, esto, digamos, o sea, sería lo de la clase de hoy. Y bueno, ya saben, el texto de Elsie Rockwell para ir leyendo, digamos, o sea, y bueno, la seguimos. Vamos a